Seguimos en vivo en Mañana Sí, 41 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 26 grados 5 la temperatura en estos momentos y como veníamos hablando a lo largo de la semana, se viene una nueva marcha del 24 de marzo, se viene un nuevo día de la memoria, la verdad y la justicia. Organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sectores del kirchnerismo, del radicalismo y de la izquierda se preparan para confluir en una sola movilización. Después de 20 años. Después de 20 años para el día lunes, y no queríamos dejar de abordar el tema, pero vamos a ir por otro lado. Tenemos en comunicación telefónica a Julián Scher, eres sociólogo y autor del libro Socios Eternos, los desaparecidos de Racing. Julián, muy buenos días. Lucía y Uriel te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Espero que anden bien en el medio de este calor. Yo estoy contenta, te digo. No quiero que llegue el frío. No, me parece muy bien. Vamos. Podías ir para el otro lado y ya arrancábamos mal, mira. Escucha, Julián, contanos un poco cómo es que surge este libro Socios Eternos, los desaparecidos de Racing. El libro Socios Eternos se publicó en mayo de 2022 y es de la reconstrucción del acto reparatorio que hizo Racing en su estadio, que hizo el club un par de meses antes, en diciembre de 2021, en el que le entregó la condición de socios eternos a 46 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y un poco la intención del libro es documentar eso y reconstruir esa tarde increíble que se vivió acá en la cancha de Racing. ¿Y cómo, por qué vos llegás qué fue lo que te motivó? El hecho fue ese, vos llegaste a reconstruir, a hablar sobre eso, pero ¿qué fue lo que a vos te movilizó del hecho? Vos sos hincha de Racing, ¿cómo tenías pensado ya escribir un libro vinculado a los desaparecidos? ¿Cómo, la motivación personal, digo? Yo, antes que cualquier otra cosa, soy hincha de Racing, como nos pasa a los hinchas de Racing y a los hinchas de otro equipo. Venía trabajando esta cuestión de la memoria, los derechos humanos y Racing en un libro anterior que se llama Solo los desaparecidos de Racing, en el que se cuentan 11 historias de hinchas detenidos desaparecidos, 11 biografías, y a partir de ahí, con lo que se trabajó dentro del club y con lo que trabajaron en otros clubes, comenzaron todos estos actos reparatorios que se fueron multiplicando de una forma maravillosa, y después del que se hizo en Racing me pareció que estaba bien dejar ese testimonio para las generaciones que vendrán de lo que sucedió esa tarde acá en Racing, como les contaba. Creo que a veces va pasando el tiempo y las fotos que tenemos en los teléfonos se pierden y la memoria se empieza a desgastar porque se acumulan un montón de otras historias o anécdotas de la vida, la gente fallece y nace gente sin saber a qué mundo cayó, y me pareció que el libro Socios Eternos podía un poco dejar un testimonio para quienes vendrán. Julián, ¿cómo estás? Te saluda acá otro hincha de Racing. Y quería consultarte en principio, uno de esos desaparecidos de Racing es Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida. Quería saber qué nos podés contar de su vínculo con el club, porque muchas veces conocemos la militancia política de ellos, pero no tanto su relación con un club de fútbol, un fanatismo, el seguimiento de una camiseta, tanto de Alejandro como del resto de las personas de las que hablas en el libro. ¿Qué nos podés contar de ellos? ¿Alguna anécdota puntual que te haya llegado? Creo que un poco va por eso lo que vos decís. Está claro que los compañeros, las compañeras detenidos desaparecidos están en esa condición por su militancia política, por la decisión individual y colectiva de intentar hacer una revolución para construir un mundo justo, pero eso no impide que hayan acumulado, como cualquiera de nosotros, a lo largo de sus vidas, múltiples identidades. La condición de hincha, en estos casos puntual de hincha de Racing, es una de ellas. Alejandro Almeida, el hijo de Tati, se hizo de Racing por su papá, como nos sucede, o es mi caso, como quizás sea el tuyo, o le sucede a un montón de gente con cualquier club, y se hizo socio del club ahí en el marco de la campaña del 66 y del 67 con el equipo de José. Empezó a ir de chiquito, de adolescente a la cancha, e iba mucho con su hermano, con la gente del barrio, y bueno, siguió alentando al club desde siempre. Tati recuerda una anécdota en la que Alejandro y Jorge, su hermano, le metieron una gallina en la casa
para tenerla 2 días ahí, después llevarla a un partido, un clásico con River, que a quien le dicen, ¿no? Ya desde esa época le decían gallina, entonces a modo de cargada, y Tati obviamente no puede olvidarse de haber pasado un fin de semana con una gallina en un departamento. Te escucho, digo, y la importancia en la identidad, no solo en esto que vos decías, en el nombre, sino también, o en dejar claro cómo murieron, sino también en esta cuestión de las cosas que a cada uno de ellos le gustaban y que les daban identidad, digo, y el club de fútbol es algo que a uno lo arraiga mucho en la identidad, digo, mucha gente se define, yo soy hincha de... Sí, sin dudas. Creo que en este país y en muchos países el fútbol es una identidad afectiva de enorme potencia, y que incluso, digamos, hasta desde biológicamente antecede, digamos, antes de volverse un militante político, Alejandro era, entre otras cosas, hincha de Racing, y lo mismo sucede con cualquiera de las otras historias. Creo que poder rescatarlas desde este lugar permite esto, multiplicar las voces, reconstruir identidades, reconstruir prácticas, que es uno de los objetivos que se trazó la dictadura genocida a partir de su plan sistemático de exterminio, digamos, borrar personas, borrar identidades, borrar prácticas. Y creo que, bueno, la memoria es ahí un mosaico en el que se puede construir desde distintos lugares, y en mi caso puntual elegimos la condición de hincha, la condición de hincha de un club puntual como es Racing. ¿Y cómo llegaste a las historias de cada uno de ellos? ¿Te fueron acercando? ¿Vos las buscaste? ¿Cómo fue ese vínculo? Y una historia lleva como a la otra, o bueno, tiene que ver con, ustedes son periodistas, con el ejercicio de buscar, de bucear, de preguntar, de tener paciencia. La primera historia que yo conté es la de Roberto Jorge Santoro, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, un poeta increíble, secuestrado el 1 de junio de 1977. Santoro publicó en 1971 la primera compilación de textos de fútbol que se editó acá en Argentina, Literatura de la Pelota, o sea, fue un precursor de Fontana Rosa, de Sacheri, de toda esa gente, y mi abuelo paterno, León, le compró ese libro a Ariel, mi papá, cuando ahí, en un poquito que salió el libro. Y yo crecí sabiendo que Santoro había escrito Literatura de la Pelota, que era de Racing como nosotros y que estaba desaparecido, y un poco supongo que ese habrá sido el puntapié inicial de todo esto que me motivó a trabajar esta cuestión. Sí, ahí ya se te cruzó otra historia, que es la historia personal, la historia tuya. Creo que siempre para investigar lo que sea se necesita pasión, y en general la pasión o el interés se construye a partir de cuestiones que nos van cruzando. No es más importante ser hincha de Racing que ser de Independiente. La realidad es que yo soy hincha de Racing, con lo cual eso me genera una pulsión, una pasión muy puntual. Y bueno, en este caso particular, la historia de Roberto Santoro de alguna manera entiendo que funcionó como disparador, y que está atado a mi biografía familiar y a una historia que me antecede. ¿Cuándo identificás esta reivindicación de los detenidos desaparecidos por parte de los clubes de fútbol? Es una muy buena pregunta. Creo que si bien hay, digamos, casos que fueron sentando una serie de precedentes, si uno rastrea para atrás, River sacándoles, por ejemplo, la condición de socios honorarios a varios de los jerarcas de la dictadura, Defensores de Belgrano poniéndole el nombre de un hincha de DF detenido desaparecido, Marco Zucker, a la tribuna local. Me parece que del 83 en adelante, durante 1 o 2 décadas, los clubes se mantuvieron bastante en la avenida de la indiferencia en relación a este tema, con esta cuestión que a veces escuchamos de no hay que mezclar el fútbol con la política, los clubes con los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que a veces el fútbol y los clubes tienen una cierta autonomía relativa en cuestiones de tiempo, y que por el trabajo y la militancia de mucha gente, a partir del 2016, 2017, 2018 empezó a haber una suerte de boomerang, de efecto dominó, en el que se multiplicaron los actos reparatorios en los clubes.
Creo que es interesante indagar por qué en ese momento, que incluso no se condice con un momento de desarrollo de las políticas de memoria, verdad y justicia, digamos, ya era pleno gobierno de Mauricio Macri, todo esto sucede o explota o estalla después de la ley del 2x1. Creo que pese a eso en los clubes empieza a haber un fenómeno de contagio alrededor de esto que precisa ser estudiado, digamos. Julián, en ese sentido te pregunto, ¿tenés otro libro en mente? No, todavía estoy muy cansado de las tajadas de Cambeses de ayer y no puedo creer el partido que ganamos en Santa Fe, con lo cual no se me ocurrió ninguna idea por el momento. Yo, de hecho, antes de despedirte te iba a desear la suerte de Racing, pero la suerte de ayer. Con la suerte de ayer debería ser bastante fácil andar por la vida, así que yo les deseo lo mismo. Julián, te mandamos un beso grande y te agradecemos este rato. No, un saludo para ustedes, muchas gracias. Vamos. Pasaba Julián Scher, entonces sociólogo y autor del libro Socios Eternos, los desaparecidos de Racing.